Mujer que desde su juventud le entregó su vida a Jesús. Alegre, carismática y apasionada por la palabra de Dios. Casada con Aníbal Vanegas, junto a quien atendieron el llamado de Dios para pastorear la iglesia ecofamiliar, junto con sus 3 hijos, Daniel, Nicolás y Felipe, desde el año 2000. Ahora, junto a sus 3 hijas y 6 nietos, siguen alcanzando las familias del mundo para Cristo. Pastora Gladys de Vanegas. Qué poderosas mujeres que han pasado por acá, ¿cierto? Dios mío, cuánto nos ha hablado el Señor. Yo he estado súper quebrantada y tocada por el Señor. Qué hermosura desde la primera noche con Claudia Fajardo anoche y hoy con cada una. ¿Qué tal ese panel acá de maestras del bien? Yo decía, Dios mío, a cada una hay que escucharla mucho porque tiene tanto que dar. O sea, yo creo que vamos a tener que hacer congresos de damas todo el tiempo. Porque estoy segura, mis amadas, que después de este congreso, el 100 de nosotras somos maestras del bien. Así que Dios quiere usarte a ti para que estés aquí al frente. ¿Cuántas dicen amén? Dios te quiere usar a ti para que estés aquí al frente predicando la palabra de Dios. Amén. Porque tienes muchas cosas que dar de todo lo que Dios ha hecho contigo. ¿Me ayudan a leer, mis amados? Bueno, digo amados porque estoy viendo caballeros por ahí. Bienvenidos, Dios los bendiga. Los amamos. Amor, bienvenido. Él no se ha dado por enterado que yo los saludé, mira. Y todas Amén. Salmo 78, versículo 1. Todos. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Pasamos al versículo 5. Quisiera que le pusiéramos todo el entendimiento a esta palabra. Es que ahí está todo. Yo creo que yo no voy a tener que predicar. Es que la palabra sola va a hablar en esta noche. Amén. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los padres? Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Más claro? ¿Cierto que ahí está todo? Así que ¿cuántos tenemos que ser maestros del bien o maestras del bien? Todos. Unas pasamos aquí a veces, pero todas tenemos la responsabilidad de ser maestras del bien. Espérate que voy a aclarar un poquito mi celular, pero no he podido. Ya. Estamos en el versículo número 7. ¿Para qué lo vamos a decir a los hijos y los hijos a los hijos y los hijos a los hijos? ¿Y para qué que cada generación se entere de la palabra de Dios? ¿Para qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Mira esto tan triste. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Wow. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Papito Dios, gracias por tu todopoderosa palabra. Te pedimos que esta palabra que has enviado para esta hora, Señor, produzca fruto, que al sembrar, Señor, esta buena semilla de tu todopoderosa palabra, Señor, halle siempre cabida en nosotros, Señor, y produzca en cada uno de nosotros fruto, más fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la Biblia está llena de historias de buenos y de malos. Como que uno pensaría, uy no, como que si es la Biblia,
Solo nos habla de gente buena, linda, santa y perfecta. Pero ¿cuántos saben que no es así? Sino que está llena de historias de personajes buenos y de malos. ¿Y cuántos saben que de ambas aprendemos? Aprendemos de los buenos y aprendemos de los malos. Hay más de 400 crudas historias en esos 66 libros de la Biblia. Así que necesitamos conocer la palabra de Dios para aprender de los buenos y de los malos. No hay necesidad de poner esta cita, pero en 1 Corintios 10:11 dice así: todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, y quedó escrita en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos tiempos. O sea, ¿para qué es la Biblia? Mira, la Biblia no nos va a servir en el cielo. ¿Sabes en dónde nos sirve la Biblia? Aquí en la tierra. Yo me acuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia a mis 15 años, gloria a Dios. Y me acuerdo que unos amigos nuestros de nuestra casa le decían a mi papi, Hernando, la mona soy yo, la mona se le va a volver loca de tanto leer esa Biblia. Porque era lea, y como cuanto más uno lee, más hambre le da de la palabra de Dios. Cuanto más uno escucha, cuanto más conoces de Dios, más hambre creas de Él, de su palabra, más aprendes de la palabra de Dios. Aprendes de buenos como Abraham, como Samuel, como David, como Isaías, como Daniel. Pero ¿qué me dices? Todo lo que aprendemos de Caín, de Amán, de Saúl, de Judas, de la terrible Jezabel o de Atalía. Aprendemos. Así que hoy quiero que veamos dos grandes maestras que tenemos aquí. La primera que quiero que veamos es la sabiduría. Quisiera que miráramos. Miren, esta es la sabiduría. Quiero que miren esta imagen, por favor. ¿Qué les parece? Una hermosa mujer ya de bueno, ¿en qué etapa? Según lo que nos dijo Clarita ahora. ¿De cuánto le ponemos? ¿De 70 a 80? No, ella se pondría brava si la ponen en la siguiente. Déjenla en esa. De 70 a 80. De 60 a 70, etcétera. Pero veamos que ella, ¿qué está haciendo? Está con la nueva generación. ¿Y qué está haciendo? Está enseñando. Ella le está dando una tremenda cátedra, una tremenda lección a esta nueva generación. Y eso se llama la sabiduría. ¿Sabes qué hace la sabiduría? La sabiduría nos enseña antes. La sabiduría es la que nos pone los límites. Cuando vas a la palabra de Dios y, por ejemplo, lees los 10 mandamientos, uno dice: uy, Dios mío, eso sí que son límites. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Límite. No fornicarás. Límite. No adulterarás. Otro límite. No mentirás ni darás falso testimonio. No robarás. ¿Qué son esos? Límites. ¿Y podemos aprender leyendo la palabra de Dios? ¡Claro! Aprendemos con esos límites que nos pone la palabra de Dios. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Pero qué es el temor de Dios? Significa una gran relación con Dios, pero que está basada en la reverencia y en el respeto y obediencia a sus mandamientos. ¿Cuántos tienen temor de Dios? El temor de Dios es un tremendo límite en nuestra vida. Porque si tú tienes temor de Dios, hay 1000 cosas que tú no harás. Y porque tienes temor de Dios, hay 1000 cosas que tú harás. Hay 1000 cosas que tú dirás. Y hay 1000 cosas que tú no dirás si tienes temor de Dios. Porque sabes que estás en la presencia de Dios. Dios está viéndote aunque no haya nadie más. Aunque estés sola en tu casa, sola en tu baño, sola con tu celular, ahí está la presencia de Dios. Y te portas, tienes un comportamiento, tienes unas palabras, unos pensamientos y unos sentimientos, entendiendo que Dios está ahí,
que está contigo. Así que, ¿qué hace el temor de Dios? Pone muchos límites, gloria a Dios por eso. Poner atención, poner por obra la palabra de Dios. Dios nos da una iglesia tan hermosa como Ecofamiliar. ¿Cuántos saben que Ecofamiliar es hermosa? Gloria a Dios, nos da una hermosa iglesia como esta. Nos da unos lindos pastores como estos. Nos da unos espectaculares líderes de ministerio, líderes de barca. Nos da tanta gente que nos cuide en Ecofamiliar, gloria a Dios. Y pone esas personas para enseñarnos la palabra. Eso es esa sabiduría. Si quieres dejémosla un ratico ahí a la sabiduría, para desde su palabra nosotros aprender. ¿Cuántos quieren aprender de esa manera? ¿Cuántos saben que no hay un solo tema que no lo hable la palabra de Dios? El tema que tú quieras. El tema que tú quieras, que se te ocurra, que tú creas que de eso no habla la Biblia, de eso sí habla la Biblia. Dios tiene respuestas absolutamente para todo en su palabra. Y dice la palabra de Dios que ciertamente el obedecer y el prestar atención. ¿Qué es prestar atención? Pone un cuidado. Es poner cuidado, como hemos estado todo en este congreso de damas. Poner atención a todo lo que Dios quiere darnos a hacer en nuestra vida. Y dice Dios que ciertamente el obedecer y el poner atención, el prestar atención, es mejor que muchos sacrificios que la gente puede hacer. Pero ahora vamos a ver otra tremenda maestra, y se llama, o yo le puse por nombre, las consecuencias. Quiero que veamos esta, por favor. Miren esta. ¿Cómo les parece? Fuerte, ¿no? ¿Cómo quedarían los que iban dentro? Se dieron duro. De pronto algunos murieron. Tal vez otros quedaron mutilados. Ese carro es obviamente una pérdida total. Y eso se llaman las consecuencias. ¿Sabes qué son las consecuencias? Es aprender a los golpes. Y hay gente, tristemente, que le gusta aprender a los golpes. Hay gente que le gusta estrellarse contra el mundo. Hay gente que si no lo sufre en carne propia, no lo aprende. Ay, Dios mío. Y esta maestra, porque las consecuencias es un maestro. A ti te estafan una vez. Ay, no, imagínense que una vez me llamaron y eso me dieron 3 vueltas y yo entregué las joyas. ¿Cuántas veces te pasará eso? ¿A qué costo? Pero esa forma de aprendizaje, que es a través de las consecuencias, tiene un costo muy alto. Muchas veces implica la pérdida de una relación, de un hijo, de un matrimonio, de un negocio, de un ministerio. Y tristemente muchos aprenden así, o les gusta aprender así. ¿Cuántas quieren aprender de la primera? ¿Cuántos escogen la primera manera? Vamos a ir a Proverbios 22, versículo 3. Ahora sí, ayúdenme a leer, mis amados. El hombre prudente, ¿quién sabe qué significa la palabra prevé? Ve antes. Es que pre es un sufijo, quiere decir antes. O sea, ve antes. ¿Quién ve antes? El hombre prudente. Y aquí yo recuerdo, por ejemplo, a la Virgen María, que dice la Biblia que los invitaron a ellos, a Jesús, a todos sus hermanos y a toda su familia a unas bodas. Dice la Biblia, pero viendo María que el vino se iba a acabar, inmediatamente fue y habló con Jesús. Ella no esperó a que el vino se acabara, a que los problemas llegaran, a que ahora aprender de las consecuencias, sino que ¿qué hizo? Vio antes. Mira antes. Mira las señales que pueden estar mandando tus familiares alrededor de lo que están viviendo, de las situaciones. Mira cómo está la comunicación en tu casa. Mira cómo está hoy la comunicación con tu esposo, con cada uno de tus hijos. Mira hoy
¿Cómo van los negocios? ¿Qué pasa si tú sigues por ahí? Mira desde antes, porque el prudente o el sabio prevé. ¿Cuántos van a prever? Dice, prevé las dificultades. ¿Lo tenemos ahí? Leamos. Y se prepara para ellas. ¿Qué hizo la Virgen María cuando se dio cuenta que les faltaba el vino? Dijo, ay, pues que se frieguen, que lo enfrenten, porque son así porque no tienen responsabilidad. Invitan a una fiesta y no dan nada. No, sino que ¿qué hizo? Fue y habló con Jesús. O sea, lo primero que hizo fue orar, hablar con Jesús y luego tomar medidas. Y les dijo a los siervos, hagan todo lo que Él les diga. O sea, puso acción, se preparó para eso. Pero mira lo que sigue. El simple avanza ¿cómo? ¿Y qué le pasa? Vamos a Salmo 32:9, la versión TLA, tremenda. Esta es una palabra que es muy fuerte, van a ver. Hay unitas duras acá. Dice, los mulos. Lean conmigo, mis amadas, tranquila. Eso es la Biblia. Cualquier cosa ustedes dicen, uy, Señor. Y ya. Leamos. Dice, los mulos y los caballos, ¿qué son? ¿Cómo es el mulo? ¿Cómo es el caballo? Tienes que decir, a bestia. Hola. ¿Cómo son tercos? ¿Y qué les pasa a los tercos? Es un fastidio la gente terca. Bueno, no ustedes, ¿no? Yo me imagino que ninguno hay aquí terco, sino todos los que se quedaron en la casa. Dice, no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. Y oye lo que tu papá Dios te dice: no seas tú como ellos. ¿Qué tal si le preguntas al vecino que tienes al lado y si te conoce y le dice, yo soy terca? ¿Qué te respondió? No lo digas. Amén. Bueno, ¿qué es esa risa nerviosa? Es mejor aprender de otros. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor aprender de otros, de los buenos, de los malos, de las experiencias duras y dolorosas de otros. Yo no tengo por qué sufrir lo mismo. Yo me acuerdo cuando nosotros en nuestra iglesia materna, nosotros pastoreábamos los jóvenes con Aníbal, que éramos compañeros de ministerio con Claudia Fajardo y con su esposo. Pero después nuestro pastor nos llamó y nos dijo así con Aníbal, nos dijo, yo quiero que ustedes pasen ahora al ministerio de parejas, porque no existía. Digo, quiero que pasen ahora al ministerio de parejas. Y nos dijo así, quiero que hagan con parejas como hicieron con jóvenes. Uy, nosotros al comienzo nos pareció chévere, pero no, eso era un camellazo. Y resulta que nosotros dijimos, bueno, ok, yo tenía 22 años, Aníbal 25, no, ya tenía como 23. ¿Había nacido mi Danielito? Había nacido mi Daniel. Y resulta que pasamos a ministerio de parejas y resulta que el grupo que iba a estar con nosotros en el equipo de liderazgo, todos eran mayores que nosotros. Todos, nosotros éramos los más pollitos. Entonces Aníbal estratégicamente se dejó la barba. Y se parecía como cuando Vale manda ahí en nuestro chat que pone a David el bebé y le pone bigote. O sea, eso se veía un niño con barba. Eso era. Y me acuerdo que las parejitas, algunas de esas parejas nos decían, no, es que nosotros que les vamos a creer a ustedes, o sea, ustedes no tienen ninguna autoridad sobre nosotros. Ustedes está bien para líderes de jóvenes, pero para líderes de pareja, ¿qué? Si ustedes no tienen hijos grandes, si ustedes no saben qué es una infidelidad, si ustedes no saben, y dele, ustedes no saben. Ay, sí, no sabíamos. Pero resulta que dos cosas espectaculares el Señor nos habló a nosotros en ese momento. Una, el Señor Jesús pasó por el robo, fue ladrón, fue adúltero,
¿Fue mentiroso? ¿Y pudo rescatar y ayudar a todos nosotros con todos esos pecados? Sí. O sea, todo lo que necesitamos es a Cristo. 1. Y 2, el Señor nos había regalado el corazón de los jóvenes. Y ya conocíamos nosotros a todos los hijos de esas parejas que estaban ahí. Y podríamos darles una tremenda lección. El Señor nos dio una gran autoridad para la gloria de Dios en ese ministerio de parejas. Entonces no es cierto, yo no tengo que untarme de lodo, de lo peor, no tengo que andar en drogas para poder ayudar a una persona que está ahí, no tengo que embarrarme, enlodarme. ¿Cuántos dicen amén? No tengo que estrellarme, no tengo que sacrificar mi vida, mi cuerpo, mi juventud, no tengo que sacrificar mi ministerio, no tengo que sacrificar mi familia, mi matrimonio, mis hijos para aprender. Ahora sí aprendí. No, tengo que ser un poquito más inteligente que eso. ¿Dicen amén? Mira lo que dice Proverbios 26, 11 y 12. Por favor, mis amados, lean conmigo. Como perro, o sea, mulo, caballo y ahora a bestia. Como perro que vuelve a su vómito, así es ¿quién? El necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Oye esto. Más esperanza hay del necio que de él. Mira, hay una palabra muy fuerte en la Biblia. Tal vez de las palabras, hay dos palabras muy fuertes en la Biblia. Una es el necio y otra es el hipócrita. Pero vamos a hablar del necio. ¿Qué es el necio? Les voy a dar sinónimos de necio. Cada vez que tú leas en la Biblia necio, entiende qué es lo que Dios está diciendo. Simple, tonto. Mira lo que dice una versión, yo solo les voy a leer. No van a creer que, ahora la pastora se ha vuelto grosera. No, lo dice la Biblia, dice estúpido. Hay una versión que dice así, estúpido. Necio es no tomar en cuenta la sabiduría que Dios nos ofrece y preferir seguir mis propias ideas. ¿Quién tendrá más razón, Dios o tú? Yo me acuerdo cuando yo empecé a tener mis hijos, que mi mami empezó a decirme, Mona, tienes que hacer esto, Mona, tienes que hacer lo otro. A los 2 meses tienes que sacar a Danielito del cuarto, porque el bebé tiene que aprender a estar solito en su cuarto, a estar seguro, tranquilo. Es preferible que Aníbal y tú se levanten 10,000 veces en la noche, pero deja que el bebé duerma en su cuarto. Y yo me acuerdo, y menos mal está aquí mi mami, que yo le hice caso al milímetro. Cosa que mi mami me decía, cosa que yo ponía en práctica al día siguiente. Todo el tiempo, en 10,000 cosas. No te evites un problema, Mona. Así tengas 1,000 problemas al día, tenlos. Pero cría a tus hijos, porque es más fácil malcriar que criar. Me sé todos los dichos de mi mami, porque yo los repetía, los hacía. Y yo me acuerdo que mi mami, gloria a Dios, mi mami siempre decía, es que la Mona me hace caso en todo. Y es verdad. ¿Y saben por qué? También por muchas cosas. Pero una de ellas, yo decía, mi mami ya crió, ¿o no? ¿Quién sabe más? La mamá, que ya es abuela, o la nueva mamá que está teniendo un bebé en brazos. Por favor. Entonces yo decía, mi mami sabe más, mi mami ya me crió, ya nos crió, y mire cómo le quedamos de bien criados. O sea, tengo que seguir ese consejo. Amén. Entonces no puedo ser sabio en mi propia opinión. No puedo creer, mira, estamos en una época tristemente en que todo el mundo, además con ese YouTube y con ese Google y con todo ese tema, en que todo el mundo sabe todo más que todo el mundo. Oye, van al médico. Y después y el médico les receta algo, después de que llegan del médico, van y googlean a ver esas medicinas si sí o si no. Pretenden saber más que el médico, pretenden saber más que todo el mundo. No, tenemos, como nos ha venido hablando todo el tiempo el Señor, de tener un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable. Todos aprendemos de todos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, muchas veces esas personas, esos que son necios, que son sabios en su propia opinión, que creen que todo lo saben y todo más lo saben, muchas veces ellos, esa astucia es lo que los mete en problemas.
a ellos mismos. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a ir a Jeremías capítulo 5, vamos a leer del versículo 21 al 23. Esta es otra palabra muy dura, mis amados, pero por favor, pongámosle mucha atención. Leámoslo juntos. Escucha, pueblo tonto y estúpido. ¿De dónde estamos leyendo? Bueno. Escucha, pueblo tonto y estúpido. Mira esto, que tiene ojos, pero no quiere ver. Hay un dicho, ¿cierto? No hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, hay gente testaruda, hay gente terca, hay gente que es de verdad hasta que no se ve como ese carro accidentado. ¿Para qué? Y mira lo que Dios dice: que tienen oídos, pero no ¿qué? No dice que no oyen, sino que no quieren oír. Wow, sigamos. Lean, por favor. ¿Ya no me quieren obedecer? ¿Ya no me tienen respeto? Y mira cómo ahora Él se presenta. Fui yo quien le puso límite al mar, y aunque sus olas se pongan bravas y hagan mucho ruido, no van más allá de la playa. ¿Sabes qué quiere decir eso? Es como cuando yo me acuerdo que yo le decía algo a mi mami: no, mamita, pero es que yo creo que tal cosa. Ay, ¿le va a enseñar a su mamá a ser hijos? Así me decías, mami. Pero eso es verdad, ¿o no? ¿Cómo le vamos nosotros a decir a Dios que quién sí sabe, Dios o nosotros? ¿Quién sabe cómo criar hijos? ¿Quién sabe cómo administrar finanzas? ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hizo? Y nos hizo con manual, y el manual es la Biblia. Pero estamos perdiendo de vista el manual por seguir YouTube. ¿Quién sabe más? Dios es el que sabe. Y mira cómo termina. Pero este pueblo es muy ¿qué? Digan rebelde. ¿Sabes qué es una persona rebelde? Es una persona que, sabiendo las cosas que Dios le dice, igual hace otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué le parece? Ese es un rebelde. Rebelde no necesariamente es gritar, manotear, eso es ser grosero. Pero rebelde es, así lo hagas muy pasito, muy calladito, muy que nadie sepa. Así sea en tus pensamientos o allá en tus palabras o en actitudes chiquiticas que nadie vea. Si tú haces cosas, piensas o hablas cosas que tú ya sabes que Dios te ha dicho, igual las haces, se llama rebelión o rebeldía. Amén. Dice: pero este pueblo es muy rebelde, me abandonó y se fue por mal camino. Wow. ¿Sabes qué hace la sabiduría en cambio? La hermosa de 70-80K. Me ahorra cientos de dolores. ¿Cuántos se quieren ahorrar dolores? Yo siempre le digo: ay, Señor, yo me quiero ahorrar dolores. Y yo sé que Dios me ha ahorrado a mí muchos dolores, muchas lágrimas. Yo sé que hay muchos sufrimientos que yo no he tenido. Gracias a Dios. Porque para la gloria de Dios el Señor me alcanzó a los 15 años. Y entonces, con todos esos límites, con toda esa palabra, con poner atención, con estar en la iglesia, con el ayuno, con la oración, con seguir los consejos de mi mami, sé que hay muchos dolores que Dios me ha ahorrado a mí. Gloria a Dios por eso. Pero eso requiere disciplina. Digan: disciplina. Disciplina. O sea, la sabiduría me ahorra dolores, me ahorra lágrimas, pero requiere de mí, de mi parte. Disciplina. Disciplina requiere formar mi carácter. ¿Sabes qué es una persona de carácter? ¿Cuántos están en el Señor hace un año? Levanten su mano los que llevan un año en el Señor. Los que llevan 2. Los que llevan 5 años en el Señor. Los que llevan 10. ¿Saben una cosa? El carácter se mide cada día y se mide en el tiempo. Y es que tú tomas una decisión de estar con Dios. Y como cantamos nosotros aquí en la iglesia, la canción de Nicky: aunque venga la tormenta,
Y aunque el mundo desfallezca, yo creo en ti, Señor. Aunque pase lo que pase, aunque sea duro, aunque vengan momentos difíciles, aunque yo tenga grandes pérdidas, aunque me guste, aunque no me guste, aunque me hablen bonito y aunque me hablen feo, yo aquí estoy. Díganlo, y aquí me quedo. Eso es una persona de carácter y eso es lo que requiere la sabiduría. Dios le dijo un día a Samuel, al profeta Samuel: ve y buscas rey para Israel. Y pasó lo siguiente, mis amados. Dice la Biblia que entonces el profeta Samuel llegó a una ciudad y en esa ciudad le dijo a Isaí, que era el papá, le dijo: ven, haz una cena y nos vamos a sentar a comer con todos tus hijos, porque Dios se ha provisto de rey entre tus hijos. Y dice la Biblia que pasó el primero y él lo vio y vio una cosota grandota, espectacular, con un porte de rey. Y entonces él dijo: dijo el profeta Samuel: delante de Jehová estás ungido, o sea, su rey. Y el Señor le dijo: ven, Samuel, no, ese no es. Ese es pura apariencia. Ese no tiene sino cara bonita. Ese no tiene sino porte. Y dice la Biblia, y pasaron 7 hijos. Con los 7 hijos, el gran profeta Samuel, iluminado de Dios, se equivocó. Porque las 7 veces vio afuera la apariencia. ¡Ay! Esa cara que tiene, ese porte que tiene, ¡ay! Tan churro, ¡ay! Está tan lindo, ¡ay! Está tan... Pero ¿sabes Dios qué le dijo? No mires a su parecer, no mires a su exterior, mira lo que hay adentro. Mira si tiene carácter. Mira si ha formado de verdad un carácter con disciplina. ¿Y sabes qué? Entre todos estos solamente uno tenía: David. Los demás no clasificaban para ser rey de Israel. Wow. ¿Sabes qué es carácter? Es la capacidad de decirle no a un pecado y mantenerte ahí, aunque tengas que llorar de las ganas de pecar. Pero es no hacerlo porque has tomado una decisión con Dios. En cambio, las consecuencias que traen, ay, Dios mío, remordimientos. Dios mío, ¿por qué lo hice? ¿Cuánta gente ha dicho: ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué fui ese día si no hubiera ido? Mira, los terribles si hubiera o si no hubiera, si no le hubiera dicho nada, si no hubiera ido, si no hubiera estado, si no hubiera entrado, si no me hubiera tomado esa copa, si no hubiera abierto la puerta. Eso hacen las consecuencias y son terribles. Vamos a ir al libro de Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 5, y esta es la palabra que el Señor nos dio para este congreso. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Leen conmigo, mis amados. Versículo 2. Que los ancianos sean, ¿cómo deben ser los ancianos? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora vamos con las ancianas. ¿Dónde están las ancianas? Dice: las ancianas asimismo sean. Vamos a ver cuántas cumplen condiciones de ancianas. Reverentes, ¿en qué? En su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Cómo más? ¿Y qué tenemos que hacer? Que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Dónde están las mujeres jóvenes? Que enseñen a las mujeres. Bueno, vas a decirle a tu vecina: para alguien tú ya eres una anciana. Dile. Mis amadas, ¿sí o no? Para alguien. ¿Cuántos años tienes? 20. Pregúntale a la de 5 cómo te ve. Y te ve una cucha. ¿Sí o no? ¿Cierto? Para
Por eso esta palabra, mis amadas, es absolutamente para todas nosotras. Todas nosotras, sin excepción, tenemos mujeres más jóvenes, quien sea, una hija, una hermanita, una prima, una discípula más joven o nueva en el Señor, y tú eres su anciana. Ay, gloria a Dios. Todas somos ancianas. Dice, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? Y a sus hijos. Imagínate que uno diría, ¿cómo le van a enseñar a una mujer a amar al marido? Ay, eso es lo que hay que hablar. Por eso es que hay que ir a encuentro de damas. Porque les enseñamos bastante bien y claro cómo amar a sus maridos. No a sus novios, ¿no? A sus maridos. Dice, y a sus hijos. Y uno dice, ¿cómo me van a enseñar a amar a mi hijo si yo lo amo entrañablemente? No, es que el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no tiene envidia. Y mil cosas más. Dice, ¿qué más hay que enseñar a las mujeres jóvenes? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Hacer qué? Hay que enseñar a las mujeres a ser buenas, porque hay muchas mujeres malas. Ni si tan mala. ¿Ustedes conocen alguna mujer mala? Yo creo que todos conocemos unita que otrica que uno dice, esta sí es mala, esta sí es perversa, esta sí francamente, ¿cierto? A ser buenas, a ser sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que no digan, ¿eso es lo que le enseñan en la iglesia? ¿A ser una grosera? ¿Eso es lo que usted aprende en la iglesia? ¿A ser desobediente? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Tú quieres traer a toda tu familia a Cristo? Tú tienes que aprender cada una de estas palabras, porque es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y yo veo una gran sabiduría de Dios en este texto. Yo creo que no hay algo más bíblico que el Congreso de Damas. Porque es que lo dice. ¿Qué hemos estado haciendo desde anoche? Aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. ¿Y qué dice la Biblia? Yo quiero eso, dice Dios. Yo quiero que las ancianas enseñen a las otras mujeres todo lo que dice mi palabra. O sea, yo quiero que sean mujeres que conocen la palabra de Dios y que viven conforme a esa palabra de Dios. Por eso, siempre que haya un congreso de damas, tienes que estar ahí. Siempre que haya una convocatoria para tu barca, para una reunión de damas, tienes que estar ahí, porque es lo más bíblico. Las reuniones de damas no las inventamos nosotros. Mira, está en la Biblia. Dios dice, yo quiero que las ancianas enseñen a las mujeres. ¿Sabes por qué? Estoy segura que tendríamos una sociedad muy diferente si todas las mujeres hiciéramos la tarea que Dios quiere que nosotras hagamos en nuestras casas. Yo me acuerdo algún día, en un día de mi cumpleaños, le doy la gloria a Dios por esto. En serio, le doy toda la gloria a Dios por esto. Pero en un cumpleaños mi equipo hermoso me invitó a un restaurante. Y me acuerdo que cada una me dijo una palabra muy linda. Y me acuerdo de las 3 palabras de mis 3 hijas. Todas las palabras me llegaron al corazón y me hicieron llorar. Pero me acuerdo de las palabras de mis 3 hijas. Mis 3 hijas me dijeron esto que me quedó grabado en mi corazón. Gracias porque criaste a un buen hombre para mí. Y yo sentí que eso fue de lo más grande que me pudieron haber dicho. Gracias porque criaste a un príncipe que me trata a mí como una princesa. Gracias porque yo soy hoy feliz por ese hombre que criaste. Yo decía, wow, esto valió la pena. Esto valió la pena. Y yo creo que esa es gran parte de nuestra tarea. Pero hay una cantidad de requisitos para realmente ser consideradas ancianas y maestras del bien. Yo creo que las madres, ¿cuántas madres hay aquí? Levanten la mano. Todas las mamás o papás también, porque tenemos hombres, gloria a Dios, en esta noche. Todos los hombres, eso. Ahora levanten la mano todas las abuelas y los abuelos. Ahora levanten la mano los bisabuelos.
Mi mami. ¿Tú también eres bisabuela? Wow, ¿quién más es bisabuela? Wow, qué bendición. Mira, yo creo, ahora levanten la mano todas las líderes de la iglesia que tienen una barca, que han predicado en los encuentros. Levanten su mano, por favor, que sirven en un ministerio. ¡Ah! Bien alto. Ay, papito Dios, esta es una iglesia de líderes. Wow, gloria a Dios. Mira, escúchame esto, escúchenme esto, mis amadas. Las madres, las abuelas, las bisabuelas, las pastoras, las guías, las ancianas, las líderes, somos como ese palo que guía el crecimiento de esa planta. Quiero que veamos esta imagen que tenemos por acá. Vamos a verla. Miren esto, miren esta imagen. ¿Sí se alcanza a ver o está muy pixelado? ¿Se ve? ¿Cuántas tienen orquídeas en su casa de pronto? Ay, ¿cuántas aman las orquídeas? ¡Qué cosa tan espectacular! Pero ¿sí ven lo que hay que hacer? ¿Sí ven lo que hay que hacer? Y yo creo que cada una de nosotras es ese palo. Ese palo. Les voy a leer algo espectacular. Primero debe estar sujeto, debe estar pegado. Significa caminar y crecer juntos. Wow. Y te voy a decir cómo se llama, pero esto no es solamente para Lilianita Bermeo. Se llama Rodriga o Rodrigón. Dice Lilianita Rodrigón. Ese palo se llama Rodrigón. Es un tutor. ¡Wow! ¿Qué? ¿Te pensé tanto, Lili? Es un tutor. Pero miren esto, mis amados, ¿qué es tutorar? Eso se llama tutorar. Escuchen esto que me impresionó. Pero no quiero que lo escuchen lejos de que cada una vea que es una maestra del bien. Quiero que cada una vaya pensando, mientras yo les leo estas características, en esa otra mujer más joven de alguna manera o nueva en el Señor, de la que tú eres su anciana. ¿Amén? ¿Están ahí? En agronomía, tutorar es utilizar algún material que permita que la planta se mantenga en forma vertical. ¿Cómo se debe mantener esa plantica? Vertical. Para que su crecimiento sea hacia arriba, de forma erguida y no toque el suelo, permitiendo que se desarrolle más sano y consecuentemente de mayor calidad. ¿Cuántos saben que ese es nuestro trabajo? Somos esos tutores, somos ese Rodrigón, somos esa maestra del bien. Mira lo que dice el diccionario de ese palo. No me vas a quitar la imagen. Mira esto: tutorar es la labor más imprescindible y fundamental que se debe realizar en la mayoría de los cultivos hortícolas y algunas flores y frutales, y así poder garantizar con mayor seguridad que tengan un crecimiento óptimo, mejor iluminación y mejor ventilación. Dios mío, pensaba tanto en mi mami. Mi mami es Rodrigón para mí. Porque ¿qué fue lo que hizo mi mami? O sea, ¿cuánto yo me hubiera dado contra el piso en la crianza de mis hijos? ¿Cuánto me hubiera dado contra el piso en muchas cosas en mi vida si no hubiera tenido a un Rodrigón amarrado a mí, pegado a mí? Pero eso requiere una gran relación. Eso quiere crecer juntos, requiere estar pegados. Pero me va a evitar una cantidad de dolores, va a evitar que crezca hacia abajo y va a hacer que mi fruto sea un mucho mejor fruto. ¡Wow! Esa es la tarea que cada una de nosotras tiene. Es justamente eso, es ser maestras del bien. Y yo quiero darles hoy el testimonio de dos espectaculares mujeres de la palabra de Dios, como una de ellas tuvo una tremenda maestra del bien. Vamos al libro de Lucas capítulo 1, versículo del 36 al 38, y esta es una historia maravillosa. Se las voy a contar mejor.
Resulta que dice la Biblia, había pasado un tiempo de 400 años de literalmente silencio de parte de Dios, que es cuando se cerró el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías. Se cerró el libro y pasaron todos esos 400 años de silencio, y de pronto, un día cualquiera, a una muchachita de aproximadamente 16 años le apareció un ángel, el ángel Gabriel, y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y la muchachita, ¿de qué hablas, Willis? ¿Quién es esa muchachita? María. Pero hay algo espectacular que el ángel le dice a María. Piensen ustedes esto. Ella era una jovencita que se había casado hace aproximadamente 6 meses con su gran amor, que ¿cómo se llamaba? José. Hay algunas Biblias que dicen, y algunas personas que dicen, estaba prometida a casarse con José. No es cierto. La Virgen María, y ya les voy a decir por qué era virgen y era casada, pero la Virgen María era una mujer casada con José. Pero había promesa de parte de Dios que a través de la tribu de Judá Dios enviaría al Mesías prometido. Y había muchas profecías. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Amén. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, etcétera. Entonces, cuando los dos eran de la tribu de Judá y venían a casarse, recibían la bendición del matrimonio, pero no se iban inmediatamente a vivir juntos y a tener intimidad sexual, sino que cada uno se separaba a su propia casa a ver si de pronto ellos eran el matrimonio escogido por Dios para que viniera el Mesías. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron más de 400 años de esa profecía. Entonces eso ya empezó a ser una costumbre. ¿Y cuántos saben que a veces cuando las cosas se hacen costumbre se olvida el propósito? Ay, ¿para qué era eso? Y pasó que ellos estaban casados cuando el ángel visitó a María. Y dice que la Biblia que María, ¿qué le dijo? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y dice la Biblia que ella le dijo al ángel: hágase conmigo según tu palabra. He aquí la sierva, la esclava del Señor. Pero el ángel le dijo una palabra también. Le dijo: y ahí está tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril. Y para ella es el 6º mes de embarazo, porque nada hay imposible para Dios. Y dice la Biblia, y el ángel se fue de su presencia. ¿Y sabes qué hizo esta chiquita María? Esta jovencita, porque era una chiquita casada, jovencita casada. Ella dijo: tengo que ir a ver a esa maestra del bien, que es Elizabeth. ¿Se acuerdan que aquí Clarita nos mostró que cuántos años tenía Elizabeth? ¿Cuántas se acuerdan? De 70 a 80. O sea, para ella ya era absolutamente imposible ser madre. Entonces, ¿qué hizo María? María dijo: yo tengo que ir hasta donde está mi prima Elizabeth, porque ellas eran primas. Y dice la Biblia que María se puso inmediatamente. Piensen en esto, por favor, conéctense conmigo en esta historia. Ella recibió ese mensaje. ¿Y ella cuándo quedó embarazada? En ese momento. Pero ¿es verdad o no que los primeros meses de embarazo, y ojalá los primeros días de embarazo, ¿quién se da cuenta que está embarazada? ¿Siente algo? ¿Se le ve algo? ¿Percibe algo? ¿Cierto que no? Y pues sí, se lo dijo un ángel y todo, y sí, ella creyó, por supuesto. Pero ¿y ahora? ¿Qué? ¿Sabes qué hizo esta tremenda mujer de Dios, María? Dijo: tengo que ir a donde una maestra del bien, a que me ayude, a que me asesore,
a que me dirija, a que me hable. Quiero ver qué me puede aportar ella a mi vida. Y en ese tiempito de embarazo, ella preparó su viaje para ir hasta las montañas en Hebrón. Ella recorrió, ¿saben cuánto, mis amados? 131 kilómetros recorrió la Virgen María a pie para ir hasta donde su maestra del bien, que era su prima Elizabeth. ¿Cómo sería esa travesía? Los primeros días de embarazo, seguramente difícil, seguramente dispendioso, pero cuánta ilusión y cuántas ganas de hablar con Elizabeth tendría ella para hacer ese recorrido. Y ella llegó hasta donde estaba Elizabeth. Y dice la Biblia que cuando ella llegó, bueno, esto es bien importante, y es que el lugar en donde vivían Elizabeth y Zacarías, su esposo, era un lugar que se llamaba Hebrón. Primero, esa era una ciudad de los sacerdotes, pero Hebrón tiene un significado muy especial. Es el lugar en donde Abraham se relacionaba directamente con Dios, y el lugar Hebrón significa comunión con Dios. Entonces, ¿qué hizo María? Aparte, eran unas montañas. Como si fuera poco el recorrido, al llegar tenía que subir una tremenda montaña, los montes de Hebrón. Pero ¿quién sabemos que está en la montaña, en el monte? ¿Qué es subir al monte? Es ir a la presencia de Dios, es buscar la presencia de Dios. Y eso fue lo que hizo la Virgen María. Pero allá además era el lugar de los siervos de Dios, donde vivían los sacerdotes, y ese fue el lugar de refugio que buscó María. Y dice la Biblia que cuando ella llegó y golpeó en la casa de Zacarías y Elizabeth, y abrió Elizabeth, dice la Biblia que al momento que la Virgen María saludó a Elizabeth, inmediatamente el bebé de Elizabeth brincó en su vientre. Wow. Y yo veo aquí algo absolutamente espectacular, mis amados. Yo creo que todas nosotras tenemos a Jesús en el corazón, ¿verdad? Pero si nosotros lo tenemos en el corazón, María lo tenía en la barriga. O sea, literalmente, María cargaba la presencia de Jesús. Pero me llama la atención de que a pesar de que ella tenía el más alto honor que ha existido sobre esta tierra, porque creo que por eso es bienaventurada sobre todas las mujeres, porque solo ella ha sido la madre de Jesús. Con todo y eso, ella fue una mujer tan humilde que ella dijo: yo necesito asesoría de mi maestra del bien. ¿Sí o no? Y fue capaz de buscar ayuda, asesoría, refugio, dirección en otra mujer, a pesar de que ella cargaba a Jesús. Y dice la Biblia que cuando ella habló, la criatura, o sea, Juan el Bautista, inmediatamente saltó en el vientre de Elizabeth. Y ahora yo les quiero preguntar a ustedes: ¿qué habrá sentido María de ver a la hermosa de 77 años? Esa es la edad de mi mami. Uy, que no salga de aquí de Ecofamiliar. ¿Qué habrá sentido María de ver a Elizabeth con una barriga así de grande? A la que llamaban Elizabeth y Zacarías eran, no piensen que eran cualquiera, ellos eran unos rockstar, ellos eran la celebridad del momento, porque él era uno de los sacerdotes a los que le correspondía en ese tiempo hacer los oficios de sacerdote. O sea, era una familia completamente especial e importante. María, en cambio, era ahí una X tan linda, pero era una pueblerina, campesinita hermosa, pero las celebridades eran ellos. Pero ¿qué habrá sentido María al ver esa barrigota de Elizabeth? Yo creo que ella habrá dicho: Dios mío, era verdad. Era verdad. O sea, el ángel le dio una revelación a María. ¿Se acuerdan cuál? Es el 6º mes para Elizabeth. Y ella fue y saludó y se da cuenta que sale la ancianita. Es que nunca se imagina una anciana como mi mami. Es que mi mami no se le puede decir anciana con esa cara. Pero imagínense una ancianita de verdad.
embarazada con una barriga así de grande. Yo creo que para María fue fundamental ver a Elizabeth y ver que era verdad todo lo que... Si era verdad que Elizabeth estaba embarazada, era verdad también que ella estaba siendo elegida como la madre del Salvador. ¡Wow! Y yo creo que eso tuvo que haber sido tremendo. ¿Qué palabras le dijo Elizabeth a María? Quiero que veamos eso. ¿Cuántas ancianas maestras del bien hay acá? Entonces vamos a leer lo que esta hermosa anciana Elizabeth, esta maestra del bien, le dijo. Vamos al versículo número 41. Y aconteció, ¿sí estamos ahí? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Y qué le pasó a Elizabeth? Fue llena del Espíritu Santo. Es que ¿a quién cargaba María? ¿Cuántas aquí cargan a Jesús? No en la barriga. ¿Cuántos cargan a Jesús en su corazón? Así que puede pasar o no que Dios te use para que muchos sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y mira lo que sucedió. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, vean a María. ¿Quién le dijo a Elizabeth esto? Mira, yo creo que en este momento, a estas alturas, de pronto ni la mamá de María sabía. Porque el ángel vino, le dio la anunciación y María alistó viaje y dijo: me voy a visitar a esa maestra del bien, a esa familia sacerdotal que son Zacarías y Elizabeth. Y se fue para allá y nadie sabía. Yo me imagino el recorrido de María. Yo creo que este recorrido tuvo que haber sido de muchos pensamientos. ¿Será que sí me apareció el ángel? ¿O eso sí sería un ángel? ¿Me diría que yo estoy embarazada? Ay, yo me lo imaginé. ¿Cuántos pensamientos pudieron haber venido a la vida de María? ¿Qué tal lo que ella pensaría? ¿Y José? Cuando le cuente a José, ay, cuando lo sepan las viejas chismosas amigas de mi mamá, me van a acabar de las habladurías. Y cuando le dice Elizabeth semejantes palabras, ¿cuáles fueron las palabras de Elizabeth? Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Yo creo que María fue fortalecida, reafirmada en su fe. Para eso, mis amadas maestras del bien, es que Dios nos debe usar a cada una de nosotras. Dios quiere levantarnos para afirmar y bendecir a esas jóvenes mujeres que Dios está poniendo a nuestro lado. Fíjate que ella, a pesar de ser la mayor, no dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Tengo tanto para darte que no sé por dónde empezar. Sino que ella inmediatamente se puso al servicio y se dejó usar para bendecir la vida de la Virgen María. Estas fueron las primeras palabras que otro ser humano le dijo a María acerca de su embarazo. Fueron las primeras palabras que ella recibió, y las recibió de una maestra del bien. Y mira lo que dice: ¿por qué se me concede a mí? ¿Qué dice? Que la madre ¿de quién? ¡Wow! Elizabeth está profetizando, mis amados. ¿Quién le reveló esto a Elizabeth? El Espíritu Santo. Y aparte veamos ese espíritu humilde de esta mujer. Primero, la humildad de María, que aunque tiene el llamado más grande, mira, cuanto más grande sea tu llamado, cuanto más alto te quiera llevar Dios para influir a mayor cantidad de gente, más grande tiene que ser tu humildad. Cuanto más Dios te quiera levantar, mucho más tienes que aprender. Mira, para sostener un tremendo diamante, el engaste que lo sostiene tiene que ser casi tan poderoso como el diamante. Para que Dios deposite en ti un tremendo ministerio, un tremendo llamado, una tremenda misión, tú tienes que cada vez tener más firmeza de carácter.
Y eso era lo que estaba consiguiendo María. Y le dice: ¿por qué se me concede que la madre de quién? De mi Señor. O sea, ¿qué revelación recibió Elizabeth? El Mesías está llegando a esta tierra. ¡Wow! Recibió primero que todos los demás la revelación de que el Mesías viniera. Porque Dios quiere que nosotras, las maestras del bien, profeticemos sobre esas discípulas, sobre esas pequeñas, sobre esas más jóvenes en la fe o más jóvenes en edad que están al lado de nosotros. Y que seamos las que podamos levantar, las que podamos bendecir. ¿Dicen amén? Amén. Dice versículo 45, vamos a ir al 45. Y bienaventurada, está hablando Elizabeth, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Wow, ¿quién era la que había creído? María. Entonces María dijo, ¿qué dijo María? Ay, mi ministerio es más grande que el tuyo, porque tú solo vas a tener a Juan el Bautista, que le va a abrir camino a mi hijo, pero mi hijo va a ser Dios. ¿Dijo eso? Jamás. ¿Qué dijo María? Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva, y desde ahora me llamarán bienaventurada, feliz, dichosa todas las generaciones. ¡Wow! Mira esta relación entre estas dos tremendas mujeres de Dios, que casi se pelean el puesto de la más humilde. Entre las dos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuántas cosas había que aprender la una de la otra? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que María se quedó con Elizabeth 3 meses. ¿Pero cuántos meses tenía de embarazo Elizabeth? O sea, que ¿hasta cuándo se quedó? Y quiero preguntarles, ¿cómo habrá sido esa relación de Elizabeth y María? ¿Quién era ahí la mujer experimentada? En cambio, María era una jovencita que se acababa de casar y que no tenía nada de experiencia en el matrimonio. La otra llevaba como 60 años de casada. ¿Cuánto tenía que aprender María como esposa? ¿Cómo tratar a su esposo? ¿Cuánto consejo, cuánta oración, cuánta retroalimentación habrán tenido entre Elizabeth y María? Y ahora les pregunto, ¿cómo le habrá servido a Elizabeth María? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo le sirvió? ¿Cuánto la habrá ayudado? Si la otra era una cuchita y embarazada. Yo creo que incluso tenía que atarle las sandalias, porque ni la barriga ni la edad la dejaban agachar. ¿Cuánto la habrá ayudado con su alimentación? ¿Cuánto habrán hablado? ¿Cuántos se habrán consolado? ¿Cuántos se habrán alegrado de las maravillas de Dios? ¿Cuánto aprendieron, se dieron la una a la otra? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Sin discusión, el mayor servirá al menor. Y a eso nos ha llamado Dios, mis amadas, a ser esas maestras del bien. ¿Cuántas quieren ser así? ¿Cuántas quieren de verdad poder ayudar a esas nuevas generaciones y a esas nuevas creyentes a ser formadas en Cristo, para que no se estrellen? ¿Y cuántos se quieren dejar enseñar? Porque mira, para que haya una maestra, ¿sabes qué tiene que haber? Una estudiante. Ten un corazón enseñable. Yo creo que eso es de las cosas que Dios nos ha hablado. Déjate enseñar, déjate moldear, pégate así como ese Rodrigón. Rodrigón. Aquí está el Rodrigón. Así como ese Rodrigón. Pégate a una maestra del bien. Pégate a esa persona y permite ser formada, moldeada por ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie, mis amadas? ¿Y qué tal si levantamos nuestros brazos al cielo? Y vamos a decirlo ya, papito Dios, levanta tus manos. Vamos a acabar este tiempo, pero no quiero que nadie se vaya a ir hasta el final. Levanta tus manos al cielo,
Porque Dios nos ha estado hablando mucho, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos que capitalizar? ¿Sabes cómo podemos ser una gran estudiante? Cuando subamos estos videos, porque esto no se ha estado transmitiendo, cuando los subamos tienes que verlos otra vez, tienes que tomar apuntes, ve otra vez a la palabra, ve específicamente, Dios mío, en qué quieres tú que yo cambie, que yo haga. Busca a la que tú puedas ayudar, a la que tú puedas bendecir. Y si tú tienes una maestra, pégate a esa maestra. Ten la humildad de pegarte a alguien que te puede ayudar. ¿Sabes que el Señor nos puso para ayudarnos las unas a las otras? Todas somos necesarias. Y yo creo que de las cosas más lindas de la vida es poder disfrutar la vida como nos dice la palabra de Dios. Los jóvenes y los viejos juntamente, porque necesitamos aprender los unos de los otros. Amén. Levanta tus manos al cielo. Papito Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos des un corazón cálido, Señor. Levanta tus manos y tú díselo. Dile: Señor, quita la dureza de mi corazón. Quítala, Señor. Has estado martillando y martillando y martillando con tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que si tal vez mi corazón se ha cerrado, Señor, hacia una maestra, hacia aprender, o si mi corazón se ha cerrado, Señor, para ser tutora, para ser maestra de otra persona, y pienso, Señor, que no tengo responsabilidad con nadie, dile: Señor, cambia mi corazón, Señor. Quiero ser esa maestra del bien, pero también quiero ser enseñada, Señor, por esas maestras que tú tienes sobre mi vida. Dile: Señor, gracias. Gracias por todo lo que me has estado hablando, Señor. Gracias porque has estado formando mi carácter, mis pensamientos. Gracias porque has estado trabajando en mi autoestima, en mi imagen, Señor, en mi identidad como hija tuya, Señor. Padre, gracias por cada palabra que tú has dado a mi vida, Señor. Padre, que yo esté dispuesta a invertir, Señor, de mi tiempo, de mi trabajo, Señor, en que tú hagas de mí esa maestra del bien, Señor. Que yo pueda reproducirme, Señor, en que esas discípulas, esas hijitas, esas mujeres jóvenes de las que tú me estás rodeando, Señor, sean también maestras de sus hijas, de sus discípulas. Padre, que las mujeres, Señor, que tenemos ese llamado tan maravilloso, Señor, para ser esas ancianas reverentes en su porte, Señor, no dadas al vino, Señor, no peleoneras, no pendencieras, no chismosas, Señor, no dadas a los vicios, Señor, no criticonas, no duras, no ásperas, Señor, sino que seamos como Elizabeth, Señor, que acogemos, que levantamos, que nos podemos gozar cuando una María nos visita, Señor. Que podamos ser bendecidas por una María, Señor, que también carga tu presencia, Señor. Padre, que podamos descubrir, Señor, que esas hermosas que estás poniendo a nuestro lado tal vez tienen un llamado y un ministerio mayor al nuestro, Señor. Que podamos formarlas con amor, Señor. Que podamos bendecirlas, Señor. Que podamos reconocer, Señor, que tú nos has puesto, Señor, para dar bendición, para fortalecer la fe, Señor, de esas Marías, Dios Santo, que tú les has hecho grandes llamados, que cargan a Jesús en sus vidas, pero donde tal vez todavía hay dudas, todavía hay pensamientos o temores, Señor. Ayúdanos, Dios, a cada una de nosotras, Padre, todos los que somos madres o padres, Señor, que enseñemos a nuestros hijos, Señor, que nos podamos pegar a ellos, Señor, como ese tutor, Señor, como esa guía, como ese Rodrigón, Señor, para que ellos no se estrellen contra el piso, Señor.
que podamos ayudarlos a crecer hacia arriba, a dar un mejor fruto, a tener una mejor luz, una mejor iluminación, Señor. Que podamos gastarnos nuestra vida, Señor, en ser maestras y maestros del bien, de lo bueno, Señor. Gracias te damos, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Trabaja en nuestro carácter, Señor, Padre, porque lo externo se va desgastando cada día, Señor, pero nuestro hombre interior, Señor, se renueva. Porque lo que tú ves no es afuera como estamos, Señor, sino tú buscas un corazón, Señor, que pueda sostener, Señor, ese carácter, que pueda decirle no al pecado, Señor. Que seamos mujeres de compromiso, Señor, que no soltemos. Padre, tú nos has llamado, Señor, y hemos puesto las manos en el arado. Que no volvamos atrás nunca de ese llamamiento que tú nos has hecho, Señor. Dile, Padre, yo bendigo también mi iglesia. Bendice tu iglesia, bendice esta casa, bendice esta iglesia, bendice tus líderes. Bendice tu líder de ministerio, tu líder de barca, tu pastor, tu pastora. Bendice a tu mamá, a tu abuela. Bendícela hoy. Dile, Señor, gracias. Gracias porque has puesto tanta gente, Señor, hermosa, para bendecir mi vida, Señor. Padre, hoy tomo la opción, Señor, de aprender por medio de la sabiduría. Dile, Señor, hoy decido no darme golpes para aprender, Señor. Decido aprender por tu palabra, por los lineamientos de tu palabra. Señor, dame ese corazón obediente, Señor. Que yo me complazca en obedecerte. Porque aunque no entienda muchas cosas, Señor, sí pueda obedecerte, Señor. Gracias, Papito Dios. Te adoramos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo. En mí un corazón limpio, mi Dios. Fórmame y hazme seguir tu camino, mi Señor. Quita el pecado que había en mí. Fuego de Dios se enciende hoy en mí. Crea en mí un corazón que te alabe cada día más. Fórmame a tu imagen, quiero ser. Crea en mí un corazón limpio, mi Dios, y renueva mi vida por completo. Oh Señor. Quiero invitarlas a todas a que pongan su mano sobre su corazón por un momento, y así con tus ojos cerrados, cada una, quiero que repita cada uno esta oración. Al frente tuyo tienes a Jesús, porque Él está aquí, Él no lo prometió. Y vas a decirle: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. Yo te pido que tú entres en mi vida y que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Límpiame de todos mis pecados, de todas mis maldades y de todas mis rebeliones, y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y dile: Señor Jesús, yo te seguiré
y yo te serviré y yo te amaré hasta el fin de mi vida. Cuenta conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.